Muy buenas noches para todos ustedes, sean bienvenidos a otro espacio más de Ecos del Abismo. Hace poco tratamos de tener este mismo espacio, pero tuvimos algunos inconvenientes técnicos, esperemos que ya se puedan solucionar reiniciando el directo. Gracias a las personas que estaban ahorita y que no se han ido, les aseguro que el tema de hoy vamos a poder disfrutar de una gran cantidad de información sobre el tema de la licantropía, el cambio de forma y otras cuestiones más. Creería que ahí, ok, ahora sí. Saludos. Buenas noches, Bit, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Permíteme nada más un momento, vuelvo a hacerte la introducción, que ya la había hecho. Afortunadamente ya solucionamos nuestro tema técnico, cosas que pasan, no te preocupes, espero que nada, simplemente lo asumas como eso. Son algunos impases que a veces suceden, pero está todo bien. Estoy seguro que las personas están allí muy pendientes desde esta semana que justamente se anunció la temática de este nuevo diálogo, de una nueva oportunidad que, como les decía, hace un tiempo atrás, eh, yo he pretendido convertir Ecos del Abismo no solo en el proyecto de creación de contenido, de difusión de la llama negra y demás, solo por medio de mi persona, sino también hacer que ECO sea como una especie de casa, donde puedan confluir otros proyectos, otras personas, otras miradas, que puedan contribuir significativamente o estén haciéndolo de hecho ya al ocultismo, a la magia, a la brujería. Hombre, genial sería que todas las personas fueran afines al sendero de la mano izquierda, pero la realidad es que no es así y hay otros proyectos que no dejan de ser muy enriquecedores de revisar. El día de hoy, sin embargo, nuestro invitado sí que tiene una aproximación siniestra, podríamos decir, y ahora nos lo explicará, con respecto a su enfoque mágico, a su enfoque espiritual. Él es el señor Bit Ulfer, espero haberlo pronunciado de manera correcta y adecuada, que nos acompaña desde el hermoso, gran y poderoso país de la República Mexicana. Un saludo muy especial para ti. Bienvenido a Ecos del Abismo, bienvenido a tu casa, Vid. Los micrófonos son tuyos para que te presentes, por favor. Buenas tardes a todos, desde tierras mexicanas. No hay mucho que hablar de mí, pues no me agrada resonar, pero si acaso una pequeña introducción de por qué tengo un tema en este tipo de pláticas o charlas, se podría decir de esta manera. Soy parte de la primera generación de Salmática Suartiscoli y de allí fue una serie de aprendizajes, dudas, impulsos, inspiraciones sobre todo que me han generado cierta inquietud, cierta hambre para poderme adentrar más en mi propio sendero, en mi propia práctica. Y allí fue como me introduje, gracias a las charlas que tuvimos ahí, y al tema precisamente que fue Liosalo Dulzón, que impartió el tema de licantropía, al cual me dejó bastantes inquietudes y decidí indagar más en lo que pudiera yo encontrar. Claro que lo que se abordó allí fue una base insuperable, una base que yo desconocía por completo, dado que mi investigación sobre licantropía había sido meramente antropológica, sobre el aspecto histórico a lo mucho. Y a partir de esas enseñanzas y esos susurros precisamente siniestros, fue donde me atreví a indagar en un tema completamente desconocido para mí y encontré bastante información. A partir de ello, armé o estructuré lo que ahora se conoce como el discurso del lobo o el Sermolupi, que es una serie de diálogos, charlas o más bien oratorias, en las que trato de demostrar una nueva visión sobre el licántropo, basada en diferentes aspectos, pero trato de recuperar lo que alguna vez fue el licántropo y no esta imagen que ahora está en el imaginario colectivo de un probable héroe o alguien que estará en un conflicto con un vampiro solo por un adolescente o una encarnación de Miguel o del arcángel Miguel para pelear contra Drácula, etc. Hay mucho más que hablar de este mito, de esta leyenda, y es lo que yo indago
en esa serie de discursos y ahora, gracias a Ecos, estoy aquí para hablar del tema e indagar en otros que no había hablado yo directamente en el Ser Molupio. De acuerdo. Un saludo, de hecho, a Liosa Lodurson, que se acaba de contactar, ya que comentaste que vienes precisamente de esa primera generación de Salmántica Suartiscoli. Y bueno, definitivamente sí, yo tengo que partir por ahí porque no sé si has visto las dinámicas justamente que yo trato de llevar aquí en Ecos. De hecho, esto realmente es un diálogo, lo quiero que lo veas como de dos compas hablando de estos temas, solo que hay un público mirándonos, tanto en este momento como en diferido. Un saludo muy especial para esas personas que seguramente estarán viendo este video mucho tiempo después de que haya sido emitido. Hombre, sí, cuando hablamos de licantropía, ese es el término formal, podríamos decir, ¿no? Pero realmente el concepto es esta idea del hombre lobo, ¿no? Este asunto que de alguna manera ha sido atravesado por la leyenda, por el cuento y finalmente dentro de la cultura popular por las diferentes representaciones cinematográficas completamente erróneas. Tengo que decir que me gusta mucho Van Helsing, la de hace muchos años atrás. Sé que nada que ver, pero muy entretenida esa película. Y bueno, en general tenemos toda esta idea, ¿no? Igual también incluso podríamos hablarlo a nivel estético, dentro de la música, lo que son los sonidos extremos, esta idea del hombre lobo y tal, está ahí como muy presente, ¿no? Y si miramos incluso hacia algunos de los grabados o dibujos que tenemos renacentistas, vemos o bien una especie de hombre que se convierte completamente en lobo, o un hombre que se comporta como un lobo, o un hombre que es mitad lobo y mitad persona. Y entonces tenemos definitivamente muchas cosas, pero muy poca profundidad en el asunto, que era lo que había dicho ahora en el primer directo. Este es un tema del que en español podría casi que meter las manos a la candela y decir que es muy poco lo que se ha hablado, es mucha la fantasía o quizás las concepciones erróneas que se tengan, y estoy seguro que el día de hoy contigo aquí vamos a poder, si no despejar, por lo menos entrar a ahondar un poco más en ese asunto. Me gustaría, si quieres tenerlo presente, empezar por la idea de que la licantropía es una forma de lo que es algo más grande que se conoce como teriantropía. Pero no quisiera ser yo quien lo explicara. Me gustaría mucho que se lo definieras a las personas en tus palabras. Gracias. Vamos por algo que comentaste. Licantropía o licántropo sería el término profesional o adecuado, no desde mi punto de vista. La licantropía es un limitante a lo que realmente puede ser tanto la idea en general como lo que pudiera ser la práctica. Efectivamente, el término lo aborda muy bien Summers en su libro The Werewolf como tal, y nos indica desde dónde viene, cómo nace el concepto y lo que pudiera significar. El término licántropo para el español como tal es lo que nos puede dar un contexto de licos, lobo, antropos, hombre, y muy sencillo, es una amalgama, una unión, una pseudoquimera equivalente entre estos dos aspectos biológicos o animales. Sin embargo, el término licántropo en el español queda muy corto a lo que realmente pudiera ser, donde were o ver en el antiguo inglés pudiera significar hombre, pero también esposo, también varón, incluso cazador. Entonces, el término werewolf como tal puede ser el esposo lobo, bueno, me adelantaría, pero el cazador de lobos o el lobo cazador. Y eso puede también tratarnos de, bueno, Summers también lo indaga en lo que es el proto-indoeuropeo y nos da una pequeña pista de lo que también pudiera haber significado. Pero allí, precisamente en esa inquietud de qué es lo que significa werewolf o hombre lobo en español, traté de indagar qué significa lobo, porque hombre puede significar tres cosas. En el proto-indoeuropeo incluso puede ser asesino o héroe. Entonces, es toda la figura de lo que es un humano y los alcances que puede llegar a tomar como varón, como esposo, como parte de la sociedad, como parte de la base de la sociedad que es la familia, como cazador o proveedor de alimento, o aquel que se aleja de la sociedad, que se aleja precisamente de un conjunto ya
estructurado de un orden para irse hacia lo salvaje. Esto puede significar el prefijo were o veras, pero al mismo tiempo guerrero, soldado, cazador. Pero vulcas en el protoindoeuropeo, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero vulfas o vulcas significará lobo. Claro, pero ¿qué es lobo en ese entonces? No hay, sí hay mujeres lobas, ya lo abordaremos más adelante. No hay precisamente un unánime de lo que representaba esa entidad, ese animal que estaba precisamente acechándonos en el inicio de nuestra era como humanos. Aquella sombra que acechaba en los lindes o límites de lo que ya teníamos estructurado como una comunidad, donde ya nos habíamos alejado de lo salvaje y empezamos a construir chozas, a tratar de separarnos de ese ambiente y vivir en comunidad humana. Entonces, vulfas o vulcas, o lo que es primitivamente lobo, muchas de las veces es peligro, sombra oscura, dañino, enfermizo, tiene un aspecto despectivo, no es precisamente lupo o lupus, que sería ya taxonómicamente el canis lupus, el lobo como tal. El significado más allá de lo que es el hombre lobo o el werewolf o el licántropo es algo que yo no comparto con el término lingüístico o con el sustantivo, pues es muy pobre. Licántropo, así como lo podemos traducir, es hombre lobo. Pero de allí lo que tú introdujiste también fue esta imagen del cine. Pero ¿qué aspecto del lobo es el que toma el hombre? No nos dice precisamente el sustantivo o el apelativo, licántropo, qué parte del hombre es la que permanece, qué parte del lobo es la que queda. Y de allí es a lo que les quisiera preguntar a todos ustedes, los que están ahorita en vivo y tal vez más adelante. No hay necesidad de que lo respondan y les pido no lo respondan, no contagien la mente ni el imaginario colectivo, háganlo para sus adentros. ¿Qué imagen tienen de un hombre lobo? Cuando escuchan la palabra licántropo, werewolf, hombre lobo y los diferentes adjetivos, pues sustantivos que pudieran añadirse en diferentes traducciones, ¿qué imagen les viene? No hay otra más que un lobo antropomorfizado. Y curiosamente, esta imagen tiende a respetar la figura humana, no la forma completa, donde el pectoral está bastante musculoso, una cintura muy pronunciada, hombros y brazos musculosos, una figura humana que está enaltecida. ¿Qué es lo que cambia en este licántropo muy común? El rostro. El rostro y muchas de las veces la cola, lo que identificaría a esta mitad hombre-lobo. Sí, ya está en el imaginario colectivo y está ahí aproximadamente de finales de la Edad Media hacia acá. Pero el problema con esta contaminación, que yo lo veo desde los dibujos medievales o los grabados, las pinturas, al cine de los 60, en las de que el licántropo era simplemente alguien con mucho vello. Ahora ya es con CGI y otro tipo de tecnología en la que se vuelve un licántropo mucho más tenebroso. Sin embargo, no queda con la historia. El licántropo como tal se podría decir que hay 4 y un quinto. Uno que es histórico, uno que es mitológico, uno que es legendario, un cuarto que es imaginario y un quinto que es la suma de los 4 anteriores, que es el simbólico. Y cada uno de ellos va a diferir, cada uno de ellos va agregando más al simbolismo que ahora queda en el imaginario colectivo, en el inconsciente colectivo, si queremos acercarnos a esa área. Por lo tanto, el término para mí es incorrecto. ¿Por qué? Porque la teriantropía, que es lo que querías tú que abordáramos, ¿qué es? Básicamente es la actividad o la habilidad o la técnica o el poder en la que un hombre puede cambiar su forma o su figura a una bestia, donde Therion es bestia, Antropos, hombre, hombre-bestia. Y se podría decir que es la extensión por nominativo, por palabra, en la que no nos
disminuimos a a un animal como el licántropo, donde es hombre lobo, así es sencillo. La teriantropía se extiende a cualquier bestia, pero ahí hay algo con el término que no me termina de agradar. Hay algo allí en la cual no coincide, y es los mitos. Por ejemplo, los mitos nos indican que dioses en el sendero turciano, gigantes, pueden o tienen la habilidad de cambiar de forma, que ese es el término más adecuado en la lengua española, pero no hacen teriantropía. Ellos hacen algo diferente. Desde su figura de deidad, aunque muchas veces la tratamos de proyectar desde nuestro error humano, mínimo yo lo veo así, el error humano de todo antropomorfizarlo. Las figuras de Odin, por ejemplo, o de Loki, comúnmente son humanas, pero ellos no cambian de un humano a una bestia, sino de una entidad primordial o una entidad divina a un animal o a una bestia. Eso no es teriantropía. No cambian de humano a bestia, cambian a bestia. Entonces, si yo he de añadir algo a este colectivo que somos, corregiría el término y sería teriomorfismo, forma animal, donde la entidad, el personaje mitológico, el personaje legendario o el personaje terrenal pueda cambiar su morfo, su forma, a la bestia. Therion, cambio de forma animal. Yo lo extendería a ese término para que podamos incluir al resto de entidades, al resto de seres y otro tipo de acciones. Theriomorfismo o teriomorfismo sería lo que yo acuñaría como paralelo a teriantropía. Y lo mismo, licántropo sería licomorfo, porque toma la forma de un lobo. Vi un comentario interesante. Si habláramos de nahualismo, ¿cómo lo diríamos? Nahualismo. Hay que respetar también los términos de donde nace el mito. Por ejemplo, de los que yo he analizado en el sendero turciano o escandinavo o del norte, está el Hammerrammer o Vargulfur, que en un momento más podría dar algo de información sobre el Vargulfur, pero sería este Hammerrammer, el acto de cambio de forma. Pero el término como tal indica si va a cambiar un animal, teriomorfismo, si va a cambiar a un animal en específico, en este caso lobo, licomorfismo. ¿Por qué? Pues en psicología clínica se entiende también a la licantropía como una histeria, una demencia, un delirio de transformación a dicho lobo. Y donde, como tú lo mencionabas también, Ecos, lo único que se tiene allí es la conducta, no la forma. Por lo tanto, es muy complejo tener todas estas variantes en una sola palabra. Por ello, invito a que utilicemos teriomorfismo para definir ese cambio de forma a una bestia. De acuerdo. Muy interesante. Yo estoy aquí prestando mucha atención a lo que nos estás comentando, lo que nos estás diciendo. Efectivamente, salud. El término ha sido utilizado desde la antropología, me atrevería a decir, y dentro de los estudios, podría ser culturales, ¿no? O de estas figuras simbólicos y demás. Y ya que estás empezando esa carrera de autor, creo que va a ser muy interesante porque tu aporte a la discusión es, venga, primero que nada, etimológicamente hablando, las palabras no están haciendo alusión a lo que en realidad estaría sucediendo. Eso pasa bastante en la magia. Si tú te das cuenta, por ejemplo, se utiliza la palabra necromancia para hablar de la magia negra indistintamente. Y también como que se cree que la nigromancia y la necromancia son lo mismo, cuando en realidad ahí hay una distinción. Creo que eso es importante. Yo como una persona que me gusta bastante la academia, lo valoro bastante. Entonces, teriomorfismo fue la palabra que dijiste y licantromorfismo. ¿Sí? Eso es interesante. ¿Cómo? Discúlpame. Licomorfismo. Licomorfismo, ok. Eso es interesante porque esa era una de las primeras acotaciones o una de las cosas que a mí se me venían a la mente, sobre todo porque yo no trato de pensar tanto solo como el creador de contenido,
sino igual como una persona que es apasionada por estos temas e incluso de las formas más básicas. Si bien dentro del teriomorfismo la imagen del hombre lobo es como una de las más populares y famosas, por ejemplo, yo te puedo decir, en Colombia no hay lobos, ¿sí? Entonces es bien particular porque es un animal más dado en los hemisferios nortes, de alguna manera, ¿no? Y entonces por eso yo hablaba de empezar por esta idea del teriantropismo, que tú lo defines como teriomorfismo, y voy a tratar de tenerlo muy presente aquí para respetarlo durante nuestra charla. Mm, Un problema. Creería que es importante que vamos a ese imaginario que aquí en Colombia se ve bastante. De hecho, quienes leyeron la publicación que yo había hecho, si bien aquí no hablamos de cambio en lo que vendría siendo un lobo, ¿sí? Sí se habla, por ejemplo, de que los brujos o las brujas tienen la posibilidad de convertirse en tres animales particularmente: un pájaro, un perro negro o un gato también cabe, y hacia la zona de la costa, que es La Guajira, Barranquilla, Cartagena, se dice que se pueden convertir en mulas, ¿sí? O en caballos también. De hecho, no sé si en México sucede lo mismo. Aquí hay esa idea de a los caballos les hacen trenza las brujas por la noche, ¿sí? No sé si alguna vez has escuchado eso. Si alguna vez has ido a un rancho, lo que ustedes llaman un rancho, para nosotros es finca. Colombia es un territorio muy rural, entonces te cuento rápidamente porque seguramente ibas a encontrar tal vez un paralelo en la Mara escandinava. No sé si has escuchado sobre ella. Sí, entonces es esa idea de que algo que se agazapa sobre algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi abuela me contaba, y me lo cuenta así como todas las abuelas, me dice, yo cuando, como mucha gente de aquí de Colombia creció en fincas en la zona rural, decía, una vez yo fui a un establo y yo vi una cosa negra subida encima de un caballo y los caballos al otro día la crin amanecía trenzada, ¿no? Son esas cosas que hacen parte de ese folclore que es muy interesante. Y también mi abuela y la abuela de muchos, aquí en Colombia por lo menos, nos han contado que las brujas cambian de forma, se convierten en pájaros o se convierten de alguna manera en mitad mujer, mitad lechuza o un ave, un pajarraco, un tipo de pajarraco. De hecho, hay historias, ¿no? De que, no, de que había en un árbol había una especie de ave grande y entonces le tiraron piedras y cuando cayó era una mujer desnuda y una cantidad de cosas de este estilo, ¿no? Entonces, a eso es a lo que quiero referir a la gente desde lo que se llama el aprendizaje significativo, o sea, que hagan esa relación en su mente para que vayamos desglosando eso. Porque yo no sé si tú te has hecho la misma duda o la misma inquietud, porque entiendo que en México el fenómeno se conoce como nahuales. Hay gente que asegura y asevera que ese cambio, o sea, a nivel anatómico y molecular, sucede. Y ahí es donde me gustaría mucho que empezáramos a entrar en el tema, porque algunos autores incluso también han empezado a hablar de licantropía, pues lo hablan así, ¿no? Licantropismo es la palabra licantropía es el término que utilizan, cambio de forma y demás. Pero obviamente con el paso de los tiempos, pues estas leyendas o estos mitos vamos entendiendo que funcionan de otra manera, ¿sí? Correcto. El problema aquí es el lenguaje. Es uno de los primeros enemigos que hay que vencer. Oponentes, mejor dicho. Pues el lenguaje nos va a limitar. Y mientras nos limite, va a limitar al mismo tiempo nuestro pensamiento. Y si nuestro pensamiento, nuestras ideas, constructos están limitados, nuestro acto mágico también lo estará. Pues dependiendo de cómo se estructure tu idea, tu deseo, tu anhelo, es como lo podrás proyectar también en el acto. Y si está limitado, lo estará. Creo que fue redundante, pero trataré de ser explícito. Ok, vayamos entonces. En lo que he tratado de buscar sobre el licántropo, también he encontrado mucho uh, complejidad, pero entre ellos podríamos decir metamorfos o lo que mencioné anteriormente, teriomorfos alrededor del mundo. Cada cultura, cada territorio va a tener un teriomorfo y ese va a pertenecer a su territorio. Y en lo que he encontrado que tú mencionaste también de que el licántropo pertenece solo al norte, no es correcto. Es el más común, claro, pero no. Gracias a un una gran inspiración, no sé si tenga el permiso de pronunciar su nombre, así que lo dejaré como misterio hasta que pueda hablar con él.
tuvo una gran inspiración en mí en unas charlas muy privadas que tuve con él y me hizo saber sobre cierto licántropo que está en el sur de nuestro continente americano. Y va a tener precisamente esta figura, pero el animal que toman esta forma, que el animal del cual toman esa forma, aunque pertenece a los cánidos, como tal, no es un hombre lobo. Y lo toman de otra manera y tiene otra manera de nombrarse. En México sí hay una especie de licántropo, aunque no es precisamente lobo, y de nuevo el término es nuestro enemigo, es el cadejo, que vuelve a ser un perro negro. Y este perro negro muchas de las veces habita en países o territorios en los que naturalmente ya no está el lobo. Entonces, hay constantemente una figura canina en las cuales el teriomorfo tomará esa forma, o un espíritu, o algún tipo de interacción paraterrenal, etc. Ya llegaremos ahí. Pero algo que sí he encontrado es de que la theriantropía o el teriomorfismo está limitado por el territorio, pues la forma animal que tratarás de tomar, imitar o robar estará no, bueno, limitada o condenada a pertenecer solo al territorio. Claro que a nivel astral puedes generar toda una imagen nueva, puedes generar una quimera, puedes tomar formas fantásticas, pero lo que yo busco es tratar de retomar el mito y volverlo un poco más terrenal, si es que lo podemos definir de alguna manera. Y al verlos desde ese punto de vista, las culturas y su historia nos indican que cada una tiene una leyenda para ello. En el nahuatlismo como tal, el más común o más folclórico es el tecolote o el búho, hombre o mujer búho, y es donde tiene la habilidad de convertirse en una lechuza. Algo que sucede en Europa, algo que acabas de comentar similarmente, y está esta imagen de una hombre o mujer mitad ave, mitad humano, o por completo, donde aquí también se aparece un tecolote o una lechuza. Lo mismo aseguran que es una bruja y empezarán a lanzarle guijarros o piedras para alejarlo. Por ahí hay un video muy curioso al respecto. Pero, ¿qué otros animales se pueden ver relacionados ahí? Coyote, jaguar, murciélago, sobre todo dentro de nuestro contexto. Entonces, me alejé un poco de la estructura de estudiar al licántropo, al hombre lobo, a la bestia lupina como tal, y en otros escritos que voy llevando me extendí ahora hacia la teriantropía, y hay un factor muy común. El primero es pertenecen al territorio. En segundo, son cordados o vertebrados. La mayoría de estos tienen que ver con una estructura encefálica que tenemos cierta similitud. Claro que a nivel taxonómico y nervioso hay grandes diferencias, pero es lo que podemos como analizar. Comúnmente el hechicero, el mago, el brujo, el nahual va a tomar una imagen animal con con esos los siguientes rasgos. Va a ser vertebrado o va a ser cordado, comúnmente es carnívoro o se alimenta de otro animal. Es raro ver un herbívoro, aunque está la excepción de la yegua o del caballo. La mayoría son de actividad nocturna y la mayoría de estos brujos, hechiceros, etcétera, estarán relacionados con una actividad maléfica y por ende estarán todavía asociados a una entidad nocturna, que era lo que mencionabas también al inicio, que comúnmente se relaciona a la licantropía con una actividad de mano izquierda o siniestra. Entonces, en la generalidad, sí se prestan estos patrones. Vertebrado, carnívoro, nocturno y con una imagen o simbolismo dañino o perjudicial. Eso es lo que te podría dar de teriantropía o teriomorfismo de una manera global. Ok, de acuerdo. Vamos a empezar a ahondar en otros asuntos también. Digamos que, y ahí me gustaría mucho que nos fueras comentando algunas cosas al respecto. Dejamos claro, ¿no? Que el, lico- licor- Como gusto.
Lico- discúlpame que estoy tratando de recordar el término que utilizaste. No licantropía, sino Licomorfismo. licomorfismo. Dentro del licomorfismo, que es lo que estamos hablando en este momento, el tema del cánido del lobo, ¿cierto? Es en la área en el que nos vamos a centrar. Hay varias razones que se comentan dentro de las leyendas por las que una persona podría llegar a sufrir esta especie de transformación, ¿no? Me gustaría mucho que nos empezaras a comentar un poco sobre ese asunto. Y te voy a pedir un favor a ti y a la gente del público, porque sé que estás mirando el chat. Cualquiera que necesite hacer alguna pregunta o inquietud, por favor utilice la herramienta que tenemos allí, porque la idea es poder dar cavidad a todo, tanto las preguntas que de pronto yo tenga que hacer para encaminar la discusión y también, por supuesto, dejar esas dudas o ese espacio para dudas, preguntas, inquietudes de manera que nuestro invitado pueda seguir tranquilamente hablando de lo que nos esté comentando en ese momento. ¿Sí? Entonces, te repito, la idea es hablar en este momento de a qué se debería esa metamorfosis. ¿Es consciente? ¿Es inconsciente? ¿Cómo funciona? Por lo menos dentro de lo que es el marco mitológico, de leyendas o histórico, desde donde lo quieras abordar. Ok, hiciste dos preguntas a la vez, trataré de responder las dos. La cambiaste ligeramente, pero vamos por ello. El primero es por qué se da, ¿no? ¿Qué es lo que lleva y al mismo tiempo cómo se da? O sea, ¿es consciente o inconsciente? Ahí son dos preguntas. Vamos por el primero, el por qué, luego el cómo. El por qué variaría mucho. Habría que indagar en la leyenda sola o el contexto de la leyenda o del mito solo. Es lo que yo hago en el Sermolupi. Voy relatando una leyenda, la analizo y doy un contraanálisis, por así decirlo, una tesis, una síntesis y una antítesis, donde abordamos el mito completo, la leyenda por completo, la reciben tal como el autor lo comparte, doy un análisis y al final un resultado que puede que desmienta el mito. Por ello, les invito mucho a mis charlas. Pero vamos por un ejemplo. Uno de los más famosos a nivel histórico y que desde mi perspectiva puede ser no el original, porque hay uno más viejo que el que voy a mencionar, pero el que puede que habrá, no quisiera decir la palabra contaminado, más bien impregnado, un imaginario colectivo, que es el mito del Licaón. Este rey de Licosura, aunque posteriormente se llamó Licosura, y que hay una contradicción. Por ejemplo, Platón lo describe como un tirano y de hecho hace un énfasis al respecto de cómo él regía a Licosura cuando está Pausanias o incluso Horacio era Ovidio, que nos lo mencionan como un buen regente. Entonces, Platón hace indicio de que aquel que es cruel, aquel que es un tirano, se convirtió en un hombre lobo. Entonces ahí estaría un porqué, pero no es correcto. Es muy fácil desmentir a Platón solo en ese aspecto, ya toda su filosofía es otra historia. Pero en ese punto es muy fácil desmentir porque hay más autores en los que mencionan que este rey era benevolente. Entonces vayamos directamente a qué es lo que hace Licaón. Primero, es un rey que sí generó Licosura como tal, o Arcadia, que posteriormente se conoció como Licosura, Arcadia, y de aquí sacó a su pueblo de lo salvaje. Su padre, el anterior regente, les había enseñado cómo hacerse de ropa, cómo hacer chozas, cómo cosechar, y Licaón en este caso les dio una ciudad, una polis, ¿no? Y también instruyó los Juegos Olímpicos y también propuso el culto a Zeus, a Apolo y a Pan. Entonces empezó a formar una polis, una civilización, lo cual va en contradicción a lo que mencionaba Platón. Pero ya estableciendo esta ciudad y alejándolos de la naturaleza salvaje, hay un conflicto. Está la invitación de Zeus a Arcadia, y aquí es donde se comete el insulto, la blasfemia, el pecado o la apostasía, donde Licaón de alguna manera, bueno, varía, ofrece un banquete profano, un banquete maldito, y aquí empiezan muchos mitos de donde podríamos ir, surge.
Uno es la antropofagia, que sería una de las versiones en las de que Zeus ve cómo Licaón consume a un humano, y de aquí surge este acto animal, ¿no? Surge este acto inhumano, y por lo tanto Zeus lo castiga con la figura del lobo, o la forma del lobo. Otro de ellos es de que lo insultó. Licaón insultó a Zeus dándole esta ofrenda a raíz de una carne humana, no los animales que eran comúnmente ofrendados a Zeus, sino este insulto. Y por esa rebeldía, por esta blasfemia, es de que fue castigado. Entonces llevamos antropofagia o canibalismo, la segunda es la blasfemia o el insulto. La tercera sería la censura, perdona, el desvivir, el desvivir a Arcas o a otra persona, donde el acto del asesinato simbólico es lo que termina insultando a Zeus como tal, donde si era un descendiente de Zeus o era un emisario de Zeus, hay variantes en ello. Entonces está el asesinato, donde este acto también es inhumano o nos vuelve menos humanos, ¿no? Nos deshumaniza, nos quita una parte de nuestra alma y todas las conjeturas que va a haber alrededor de ese acto. Esas serían las bases de lo que sería el mito del licántropo. Comúnmente hay un porqué y este porqué es un insulto a los dioses de alguna manera, un acto que lo hace inhumano de alguna manera o llevar a cabo un crimen, que esto último tiene concordancia con la leyenda del Bargulfur o del Barger en el terreno del norte. Pero allí estaría un porqué. En pocas palabras, es un castigo, una maldición. Yo lo defino como una imposición de una forma no humana a un humano. Y allí habría que ver el contexto del mito de la religión para saber el peso que lleva a quitar esta figura. Por ejemplo, la figura es comúnmente dada por los dioses. La figura, en muchas mitologías, no quiero decir todas, estos dioses nos dan su semejanza o nos crean con este cuerpo antropomórfico como una suerte de bendición de los dioses. Por lo tanto, tiene lógica que quiten esa bendición e impongan una maldición con otra forma. Y esto comúnmente es ganado o recibido a cambio de un acto en contra de lo que nos acerca a los dioses. Un insulto, una blasfemia, un acto que no debería ser adecuado para nosotros como humanos o para ellos como ofrenda, o un acto que no esté aceptado a nivel social. Allí estaría el porqué. Ahora, el cómo es consciente o inconsciente. Tendríamos que revisar cada una de las leyendas. En el mito de Licaón, por ejemplo, es consciente. Licaón está despierto, Licaón está activo, Licaón está alerta incluso en su momento, y la mayoría de los autores coinciden en eso. No está dormido como lo podríamos observar en el terreno escandinavo, que hacen una alusión constante al estado de sueño. No, en este Licaón sufre la transformación o la metamorfosis al lobo y conserva su ira, conserva su pensamiento, conserva su cordura, pero lo domina la rabia, y eso lo describe Ovidio en su libro de Metamorfosis, muy recomendado. Y otros autores mencionan de que pierde la cordura y va en contra de los rebaños de su propio pueblo. Entonces, es difícil darte un unánime, hay que investigar cada una de las leyendas, de los mitos, de los cuentos, de los relatos, para identificar ese patrón que dentro de mi trabajo ya está identificado. En algún momento lo publicaré y estarán precisamente en ese orden. Ok, de acuerdo. Quería preguntarte a ti y a los demás si tú te estás viendo bien. Hace rato te estoy viendo un poco borroso, te escucho bien, pero no sé si te estás viendo bien. Esto pues en aras de que no tengamos problemas de interferencias y demás. No sé si es el internet. ¿Tú te estás viendo bien? O sea, ¿te estás viendo nítidamente tu imagen? Sí, pero no te veo nada a ti desde el inicio del en vivo y solo me he Ah, oído comentarios de repente. ah, ok. Bueno,
Es que Instagram está teniendo muchos problemas, pero al menos al finalizar, cuando ya termina, queda bien el video. Bien, ok, nos diste un contexto que fue el contexto griego, ¿cierto? Para hablarnos de este asunto del Licaón y demás, donde podríamos resumir que se trató de una especie de maldición o un acto recibido como consecuencia de haber ofendido a una deidad, en este caso Zeus, ¿sí? Quisiera que nos trasladáramos, entiendo el rigor y entiendo el hecho de que hay un tratamiento dependiendo de cada mito, de cada leyenda. A mí me gustaría mucho que hiciéramos una especie de salto en el tiempo y nos fuéramos a ese momento eh, donde vienen todos estos monstruos, ¿no? De alguna forma, o estos seres horrorosos, eh, digamos que muy populares en las leyendas, en las historias de las personas en Europa, sobre todo, pues estos libros justamente, el de Werewolves, eh, Eliot O'Donnell y otros autores, se sitúan en esos, nos sitúan por lo menos en esos contextos, podríamos decir, no sé, en Bélgica, Rusia, o sea, lo que fueron los territorios eslavos, Hungría, República Checa, lugares donde, sobre todo, diría uno que a una parte de la población puede ser campesina, tenía todo este folclore, ¿no? Todo este asunto. Y ahí específicamente se hablaba de, corrígeme si estoy equivocado, pero se hablaba de esa criatura, ¿no? Que acechaba, que se alimentaba de animales durante la noche, que si llegaba de pronto a morder a alguien, no sé si eso es así o no, o a rasguñar o algo por el estilo, como que esto de alguna manera se transmitía. Y de hecho, O'Donnell tiene una serie eso sí lo recuerdo bastante bien, se habla incluso de plantas, o se habla ya de procedimientos más brujeriles, ¿no? Podríamos decirlo, más que colindan con la magia, digamos, para lograr esa metamorfosis. Si nos puedes hablar un poco desde ese contexto, me parecería muy adecuado porque eso luego es lo que nos va a permitir, y que es lo que quiero hacer, llegar a una época más moderna donde todo esto comienza a ser reevaluado, repensado y se entiende que hay otras dinámicas y lógicas sucediendo allí. Con gusto. De hecho, la siguiente información era una información que estaba o se pretendía compartir al lado de Leo Salvador años atrás y por diferentes aspectos no se pudo compartir, pero ahí les va. Se podría englobar a lo que es el licántropo medieval. Y habría que entender un poco el medioevo y casi los alrededor de 1000 años que se extiende Entonces, vamos por los autores que mencionas. Primero, Eliot O'Donnell sí retoma parte del mito o el folclore que va a estar en diferentes áreas del mundo y él se podría decir que es un buen folclorista, pero en realidad es un autor de novelas. Es un autor de un terror folclórico, si lo queremos llamar, y efectivamente nos da ciertas recetas que más adelante puedo hablar de ellas, pero no nos acerca al licántropo medieval. Está Sabine Baring-Gould, un francés, creo que era francés, que también nos acerca a un contexto un poco más medieval o se enfoca precisamente en ese espacio temporal, más él no era contemporáneo y nos incita a varias leyendas. Leyendas que si las rastreas hay otros autores que mencionan a los mismos licántropos. Entonces podríamos decir de que Sabine Baring-Gould tiene un acercamiento un poco más medieval que Eliot O'Donnell. Okay. Pero vayamos a ese contexto que tú quieres que abordemos, el licántropo medieval. Allí es donde el mito se vuelve folclore y el folclore se vuelve leyenda. Vayamos al folclore. Y para ello lo que yo analizo es por territorios. El territorio francés, el territorio alemán para ser específico, y el ruso eslavo. Claro que abordo el inglés o el del Reino Unido, un poco el de España, pero los principales es Francia, Alemania y, bueno, Europa del Este, donde es Rusia y todos aquellos países que no los termino de memorizar. Allí está el licántropo medieval, donde entre estas interacciones, dame un segundo por favor, otras cosas, donde estas interacciones van a formar a lo que Sabine Baring-Gould y Eliot O'Donnell terminan de conocer. En el licántropo medieval francés
nos habla de algo muy específico, que es lo que yo llamo objetos de poder. Estos objetos de poder comúnmente es algo que el que quiere ser licántropo debe hacerse, debe de obtener para poder realizar aquel acto. Y ahí es donde inicia la leyenda. En grandes rasgos, el territorio francés nos habla de un ungüento, una crema, un aceite, algo que el que quiere transformarse debe preparar, bueno, conseguir preparar y ungirse con este para poder transformarse. Elliot O'Donnell rescata, asumo yo, varias recetas, pero en mi estudio comparativo es la misma. Nos lo dicen diferentes órdenes, nos lo dice incluso con diferentes nombres, pero ya con un estudio taxonómico y de herbolaria, incluso de botánica, he dado que es una receta. Si de allí nos trepamos un poco a la Francia medieval y estudiamos a Jean Deninault, que este doctor como tal trató de estudiar y desmentir a las brujas contemporáneas, es un libro del 1600, él es contemporáneo, y él nos da otras recetas, donde precisamente nos va a dar el contexto medieval como tal, y allí entra algo más complejo que ahorita llegaré. Por cierto, un saludo a Editorial Mitelis, es que está por allí, por traducir el trabajo de Ninold. Muchísimas gracias. Búsquenos si quieren esa información en un español muy congruente, porque el francés medieval es complejo. Editorial Mitelis. Bien. El contexto francés medieval nos habla constantemente de que el licántropo de alguna manera se envenena con plantas de poder o no, y de allí se transforma. De allí la transformación, sea corpórea o sea mental, es otro contexto. El licántropo medieval se transforma por medio de un ungüento o por el poder de las plantas en Francia. En Alemania nos habla de un otro elemento. Claro que van a estar mezclas o inspiraciones en diferentes territorios, pero comúnmente se centran en uno. Alemania nos va a estar marcando mucho el cinturón de poder, la guirnalda, la cinta, algo precisamente de que se va el que quiere ser licántropo a encintar, a enrollar o encircular para poderse transformar. Y de allí surge esta idea del cinturón de lobo. Y en el contexto medieval, en el territorio alemán, esa es la constante. El licántropo legendario tiene que hacerse de este cinturón maldito y lo obtienen de diferentes maneras, y en el momento en que cierra el broche o cierra el cinturón, queda transformado hasta que se deshaga de este cinturón. ¿Ese cinturón es de piel de lobo, disculpa? Puede variar, hay diferentes textos en los de que es un pelo de lobo trenzado, otros que son de piel humana, otros que son de piel de lobo, otros que es un cinturón cualquiera, y varía mucho. Hay varios, bueno, no varios, pocos grimorios actuales que nos dicen cómo hacerlo, y otros más complicados que otro, pero hay formas de hacer uno sin hacernos tanto complejidad. Si gustas, al final mencionamos sobre la práctica de manera general para acercarnos a ella. Pero el mitológico sí es del lobo como tal. Okay. El contexto ruso-eslavo o de Europa del Este, allí es donde se genera más el mito que ahora conocemos. Allí nos hablan sobre los tiempos, sobre la bala de plata, por ejemplo, sobre la debilidad en otros aspectos muy tradicionales a unas plantas muy específicos, y justo en ese territorio es donde converge con el vampiro tradicional. Para esa suerte de países, Rusia, el contexto eslavo medieval, que la verdad no recuerdo los nombres de los países, esa mezcla entre hombre, lobo y vampiro no hay una diferencia, es una misma entidad, y que dependiendo del momento en el que uno se tope con esta entidad, será más vampiro o será más lobo. Es sencillo. Un licántropo en vida, que hizo sus conjuros, hizo sus tratos, hizo su transformación en vida, cuando muera se convertirá en un opir, en un oborroten, en un vietzi, y este es un licántropo vampiro espectral, complejo de traducir al español,
Y ahí es donde está la amalgama con el vampiro tradicional dracoliano. Entonces, lejos de ser una especie en contra de otra, como el cine nos ha querido marcar, las leyendas y los mitos, sobre todo el folclore, nos invitan a creer que son unión, nos invitan a creer que son parte de una misma, no estirpe, pero sí intención. Algo que podemos ver un poco más marcado en el contexto escandinavo. Y ya mencionando este último, allí es donde se habla del tercer objeto de poder, que sería la piel, donde uno debe de vestirse con la piel, hacerse una capucha, hacerse una capa, un chaleco, algo que uno tenga que portar o sobre todo vestir para hacerse de este licántropo o hombre lobo. Esto lo podemos encontrar en el Escandinavia como tal, hasta Dinamarca, y este contexto escandinavo nos habla de esa parte, el vestir literalmente la piel del lobo. Ya si lo vemos estas tres áreas de Escandinavia, Alemania y Francia como tal, y tratamos de hacer un mapa mental un poco más contemporáneo, ya se amalgama toda esta información y se vuelve este licántropo, que lo pueden ver muy común en imágenes, que simplemente se viste de la piel de lobo, tiene un cinturón y está respirando humores de algún tipo de caldero. Entonces, eso es lo que surgió en el medioevo como tal. Ya la leyenda sumada de diferentes territorios que nos da a esa bestia como tal. Ya sea que haya sido por consumir plantas o inhalarlas o ungirse por ellas, hacerse del cinturón, hacerse de la piel u otros procesos, es lo que da a esta bestia que atacó mucho entre el 1500 y 1600 casi a toda Europa. Es lo que podría decir para responder tu pregunta. De acuerdo, indudablemente hay un gran contenido de tu propuesta que de hecho lo has mencionado en otras oportunidades, pero igual vamos a decírselo a la gente para que se dé cuenta que no es lo único que podrán ver, además de tus charlas sobre este tema, sino que estás preparando un libro en el que vas a hablar de esto, quizás ahora más tarde podamos hablar un poco del asunto si es posible, pero... y yo la verdad soy una mezcla de muchas cosas, si te soy sincero, y no puedo dejar de lado ese asunto, digamos, lo folclórico, ¿sabes? De alguna manera, ¿sí? Porque me parece que esos elementos nutren de alguna forma las imágenes, los símbolos. Yo siempre he sido un partidario de que la magia es, entre otras cosas, el trabajo de lo simbólico, ¿sí? Correcto. De darle poder a esa representación de alguna forma. Entonces, por ejemplo, ahora cuando nos hablabas de usar la ropa directamente, creo que eso es algo que es una conclusión a la que ha llegado el ser humano en más de una oportunidad, desde un contexto de lo que conocemos como chamánico, o la idea de portar, vestir algún tipo de prenda de algún animal con el objeto de ganar una cualidad o atributo que tenga ese animal. Obviamente también está el asunto de resguardarse del frío y todo este asunto, digamos, de la vestimenta, pero también está este otro propósito. Como bien lo dijiste, entonces a eso es a lo que iba. Europa tuvo su momento en el que seguramente a raíz de la histeria colectiva, a raíz de la falta de desarrollo de medicinas que permitieran entender distintas enfermedades, se consideró que alguien era víctima de un vampiro, que alguien era víctima de un hombre lobo, que los delirios eran producto de una especie de transformación que estaba a punto de suceder. Se hablaba de cuidar los cementerios, por ejemplo, en el caso del vampiro, ¿no? Porque se supone que esta era su guarida, se le consideraba un no muerto, ni siquiera un muerto viviente, sino un no muerto. Que hay unas características específicas y quizás en algún momento vamos a hablar de eso porque definitivamente si bien, como lo mencionas, hay algunas fuentes donde podrían tratarse del mismo ser, pongámosle ese nombre, pues sí hay unas distinciones, y, por lo menos en ese tipo de asuntos, puede ser comportamentales o incluso de hábitats. ¿Sí? Y asimismo se hablaba de que hombres lobo y demás, pues acechaban, como lo decíamos ahora, el ganado y todo esto. Este asunto, evidentemente, con el
paso y el desarrollo de la tecnología, del ser humano, de crear más ciudades, estos monstruos, de hecho eso lo dicen varios autores al día de hoy, donde cada vez vivimos más en departamentos, en zonas, pues digamos, polis ya modernas, todos esos monstruos desaparecen. Incluso hasta los fantasmas poco a poco desaparecen, sino que porque son, sus hábitats son como estos lugares, ¿no? Grandes, espaciosos, así, y cada vez estamos en lugares o en recintos mucho más distintos. Y todo esto comienza a transformarse de alguna forma, siempre, hay que decirlo, con una especie de tinte diabólico o una especie de tinte negativo. Si uno mira y analiza la figura del hombre lobo o del vampiro, alguien lo acotaba ahorita, creo que ya se pasó, pero hablaba de que si en últimas no se trataría entonces de darle rienda suelta a esa parte bestial. Y fue algo que yo te pregunté por el interno y es ahí a donde quiero que lleguemos de alguna manera y es, ¿para qué? ¿Para qué trabajar esto, así sea de una forma moderna? ¿Para qué convertirse? ¿Para qué es solamente una mera herramienta de poder acechar a mi enemigo y drenarlo, succionarlo, atacarlo, morderlo, qué sé yo? ¿O hay una profundidad? Porque si tú recuerdas, yo más o menos ahí traté de poner un subtítulo al directo y era licantropía, cambio de forma y el culto al lobo, ¿sí? Tratando también de rescatar esa otra parte profunda, porque a los ojos de los autores de mano derecha, que de hecho yo mencioné uno de ellos, que fue el señor Leckbetter, que hablaba de que lo que tú decías, el vampiro, el hombre lobo, pues era simplemente el castigo karmático para un mago negro y se transformaba en esa especie de espectro. Y de ahí en adelante, otros teósofos y otros autores dijeron como que de alguna forma eso es un área oscura o es un área muy de lo que se considera a veces como baja magia. Entonces, habiéndote presentado todo esto, hombre, te escuchamos. Abordaste muchos temas, hiciste uno muy puntual que quisiera partir por allí antes de abordar todo lo demás. ¿Para qué? Claro que Para los que ya han tomado el ser Molupi conmigo y los que se han acercado un poco al mito de licántropo desde mi perspectiva, es una de las preguntas que les hago cerca del final. Y no creo que sea prudente que yo dé esa respuesta, porque es algo que okay. tiene que quedar entre el que desea ser practicante. Porque si yo comparto mi verdad o mi intención, puedo contaminar a la inspiración de los demás y no es prudente, no sería, déjalo ético o lo moral, no le estaría dando la libertad de ellos tomar la decisión por su propia idiosincrasia, por sus propios momentos, por su propia historia de acercarse a algo tan siniestro como modificar su forma. Claro que hay un porqué y un para qué que nos incita a esto, y este porqué es muy personal, pero les puedo compartir lo siguiente. Ahí está el éxito o el fracaso de la transformación, en ese por qué o en ese para qué. Si no está bien decidido, si no está bien estructurado, si no está en congruencia esa idea, ese concepto, ese anhelo, ese deseo, o vaya, esa misión o visión, con toda la intención del acto, fallarás. No hay duda en ello. Uno puede tener una meta que puede ser una proyección astral para obtener mayor conocimiento de la otredad o navegar diferentes bosques y acercarnos a brujas que habitan legendariamente o mitológicamente en ciertos bosques y para pasar desapercibidos o de alguna manera visitarlos de una manera congruente al ambiente, podemos acceder a la licantropía astral. Pero ese por qué, ese para qué, esa duda, si ya te quedó a ti, Ecos, debo callar. Debo silenciar por completo porque ahí está esa lengua serpentina, ¿no? Esta chispa de la flama negra que está ahí. Dudar. Dudar de la intención, dudar de mi congruencia, dudar de quiero acercarme a este acto, por más siniestro, por más tenebroso que sea, nombrarme un monstruo o no. Entonces, debo silenciar. Vamos al resto. Lo que si es un monstruo o no. Bueno, habríamos que identificar la palabra, habríamos que identificar el contexto. Y esto podría
retrocederme hasta la Biblia, donde mencionan ten cuidado de los lobos que se visten de ovejas. Y todo el simbolismo que nos ha, creo que ni siquiera es la Biblia, pero bueno, este contexto malvado que le van a dar al lobo, solo al animal, y cómo vamos a tomar esa piel, cómo vamos a tomar esa imagen para hacer ese algo o ese para qué, en nombre de algo monstruoso. Entonces, tienen mucho que indagar uno como individuo para acercarse a la licantropía. Yo soy muy partidario de que aquel que me escucha, aquel que me acompaña en un sendero tan sinuoso y tan espinoso como puede ser la licantropía, que piense por su cuenta. Si yo doy también esa respuesta de es un monstruo, ¿no? También estaría influenciando positivo o negativamente al ese imaginario que debemos de acceder como individuo para poder hacernos de ese poder. Otra cosa que mencionaste, suele ser estas imágenes que se alejan de la sociedad, que se alejan de la urbanización. Es correcto. Y lo voy a tratar de exponer tan claro y de una manera congruente y sencilla para que pueda yo no permear su imaginario colectivo, sino definir algo que es contundente. El hombre lobo, el licántropo, es un enemigo de la sociedad. Así de claro. No hay un licántropo benevolente. No hay un licántropo que sirva a la sociedad. Hay licántropos que sirven a una comunidad y hay que entender la diferencia entre ellos. La comunidad es un conjunto de individuos que tienen un fin en común, tienen algo que los une y ese algo es a lo que aporta el licántropo como tal. Pero la urbanización, al constructo de diferentes comunidades, diferentes estructuras sociales que le llamamos sociedad, el licántropo es el oponente, es el adversario, no participa en la sociedad y estará buscando de una manera u otra destruir. Entonces, allí podríamos recuperar lo que Platón en algún momento mencionó. ¿Es una imagen que va en contra de la polis, de la ciudad? Sí. Y lo podemos ver identificado en el mito legendario del medioevo. Comúnmente atacan un pueblo, atacan y arrasan con lo que sustenta a ese pueblo, a esa ciudad, a esa sociedad. Y eso es algo que, si me permites adelantarme, que era lo que tú querías, que nos acercáramos a una actualidad, es lo que está actualmente. Actualmente, en 2024, tengo identificadas 3 comunidades licantrópicas o licomórficas que utilizan ese símbolo de licántropo o ese símbolo de lobo para precisamente lo último que acabo de mencionar. No las nombraré por el respeto a ellas, no las nombraré por lo que tienen este contexto y evitar señalar dedos, personas con los dedos. Entonces, hay y está activo, está presente y estas entidades como tal están buscadas por el Estado. Comúnmente, de alguna manera, el Estado de diferentes localidades está tratando de tumbarlas, ya sea de plataformas de redes sociales o incluso a las personas que los lideran. Entonces, ¿es monstruoso? ¿Quién lo define? ¿Quién define monstruosidad? Y ahí es donde te sugiero voltear a ver, con todo el respeto que te mereces y también los que nos escuchan, el ego y la idolatría humana que tiene hacia sí mismo para identificar conductas humanas como aberrantes, como animales, cuando son conductas humanas. Para no nombrarlas por el bien de la censura, son estos crímenes que comúnmente cumplen humanos y les llamaremos lobos, licántropos, etcétera, a criminales actuales. Si me permites regresar a una leyenda que quisiera marcar para tratar de entender, es la siguiente. Creo que el nombre es Manuel Blanco Romasanta, es un licántropo español y dentro de las leyendas está allí como partícipe de este legendario de El Hombre Lobo. Si indagan su historia, la pueden meter en cualquier buscador, Google, por mencionar uno, y buscan su leyenda, encontrarán que no se trata más de un depravado, pero no un depravado
depravado que busque dañar a la sociedad con una intención. No, es un depravado. Probablemente, es que no puedo nombrar la palabra por la Sí, sí, censura. eso sí te pido porque el video como Sí, está lo entiendo. publicado de manera pública. Yo, a buen entendedor, pocas palabras dicen en mi país y muchos de los que estén informados de algunas de las cosas que estás diciendo podrán entender fácilmente las entrelíneas que Que estás están allí. comentando. Muy Sí. bien. Entonces, este criminal, dejémoslo así, tiene conductas humanas, humanas que son deplorables, conductas humanas que son negativas, conductas humanas que son dañinas, y se le cataloga de licántropo. Pero si analizan con ese solo contexto como tal, y los tres sujetos de poder que les mencioné, ungüento, cinturón y piel, no coincide. Entonces, hay aspectos humanos, conductas humanas, denigrantes, deplorables, que se le van a atribuir al hombre lobo o al animal como tal, al lobo, y le daremos ese título. Entonces, al nivel simbólico, ¿verdad? También trasciende allí. Ya no solo al legendario, ya no solo alguien que puede transgredir los límites cósmicos y tratar de modificar su figura y su forma con una intención, ya sea su propia disolución o una comunidad que lleve a un acto más glorioso, si le podemos dar un término. No, también el simbolismo recae en alguien que tiene conductas humanas deplorables. Por lo tanto, Claro, el mito del hombre lobo es muy extenso y trasciende dependiendo a ello. Entonces, el monstruo que tú cuestionabas, que lo definiría como monstruo como tal, para mí no es la figura, no es la forma, no son unos caninos o colmillos prominentes como tal, no es una deformidad, vaya, no es una fealdad o lo que haría un monstruo. Para mí es el acto. Y el acto como tal no quiere decir tampoco un acto de rebeldía, como lo podemos ver con el mito de Licaón. Tampoco sería una blasfemia, sino ese acto en el cual la voluntad abusa de una voluntad inferior. Entonces, eso es para mí, lo que lo vuelve monstruoso, lo que lo vuelve algo aberrante, pero no por ello debe de caer con el título de licántropo. Es algo completamente diferente, pero en el imaginario colectivo ya está ese título, viene para estas acciones. Y hay claro, mucho que hablar claro, claro, claro. también allí. Te comprendo perfectamente lo que dices y realmente es más un intento por ir generando una especie de contexto utilizando las palabras y las ideas que por convencionalismos hemos llegado a ellas. Por ejemplo, cuando yo hablaba de monstruos, me refería a estos clásicos seres que incluso dentro del goticismo se tocan, que son el vampiro, el hombre lobo, el fantasma, ese tipo de entes que en unas oportunidades se explican como espectros, en otras como seres humanos, de alguna manera. Y claro, también son un símbolo y todos los símbolos son susceptibles de ser transformados de alguna forma. Era además más a eso a lo que me refería, porque si tú te das cuenta, anteriormente hablar del asunto, quizás yo creería que muy poca gente, me remonto a muchos años atrás, encontraría lo siniestro de la manera en la que lo estamos encontrando el día de hoy, no solo desde el tema de la licantropía o el licomorfismo, que fue la palabra que utilizaste o que quieres utilizar, sino de todas estas expresiones de lo adverso de alguna forma. Creo que podríamos estar atendiendo fácilmente a la primera vez en la que esto se asume y se asume de una forma voluntaria y no se asume necesariamente entendiéndolo como una expresión de algo absolutamente negativo, entendiendo ese negativismo como algo que es perjudicial para todas las personas únicamente. Y a eso era lo que quería ir, porque, por ejemplo, hemos hablado mucho de la transformación en sí misma, ahorita tocaste un tema y fue como de alguna manera ese papel, porque eso sí lo alcanzaste a definir, el papel que juega y demás. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿hay una deidad, una entidad que de alguna manera esté representando, por ejemplo?
Si miramos el satanismo, luciferianismo y demás, podríamos fácilmente decir que ese personaje que enmarca lo metafísico es Lucifer, Lilith, no sé qué, ¿sí? Y en el caso del licomorfismo, ¿hay algo como esto? No necesariamente dentro del panteón, de un panteón determinado. Vaya, no sé si esto lo has alcanzado a ver incluso dentro de tus investigaciones. Claro, lo puedo resumir a esto. La licomorfismo o la teriomorfismo no está ligado a ningún sendero, no pertenece a ninguno en específico y se extiende a todos. No hay ninguna deidad que te pueda nombrar. Esta es la específica. Por Ok. tomar un ejemplo, hay varios autores que para dejarlos en paz en sus trabajos utilizan mucho a Hécate para el aspecto de licantropía. El mito de Hécate como tal no habla estrictamente de licantropía, tiene quinantropía, que es la transformación a un perro o una perra, para ser específico, y otros animales muy relacionados. En el contexto, eteno creo que es, o helénico, no recuerdo el término adecuado, pero vaya, el griego romano, si vamos a nombrar una deidad que tenga una asociación directa con licantropía, Zeus, Apolo, Circe tal vez, y ellos tienen casos específicos donde transforman a alguien en un lobo. Entonces, variaría muchísimo dependiendo el contexto. Vayamos, si hay deidades lobo, si es lo que te quieres preguntar, si hay deidades lobo en las cuales una entidad como tal tiene forma lupina, y a ellos se les puede cultuar para pedir esa forma, porque es su forma como tal, ¿no? Puede uno trabajar por allí. En otros aspectos que pudiéramos identificar, dioses que conceden la licantropía, en el contexto escandinavo, Odin. Odin impone la forma de lobo a varios personajes. Entonces, pudiéramos acercarnos también a este aspecto que puede ser, algunos autores actuales lo toman de mano izquierda, otros lo toman de mano derecha, entonces no hay definición como tal. En cuanto a estas entidades que mencionaste, Satán Samael o Satán como tal, Lucifer Vocal o Lucifer como tal, no hay una mención específica de esta entidad es la que puede trabajar con ella. Los autores medievales que tratan de desmentir la licantropía de alguna manera nos dan muchas pautas para trabajarla, que es muy curioso, o para mí es gracioso, porque en vez de desmotivarnos, a mí me motivan más, pero vaya, muchos relacionan el trabajo de la licantropía con Satán como tal. ¿Por qué? Porque es el adversario. Así de sencillo. Y por el hecho de que tiene influencia sobre la tierra. El trabajo de Jean Deninot, por ejemplo, lo menciona mucho como partícipe de maestro de las brujas, y aquel que de alguna manera puede empoderarlas a cruzar este límite de su propia forma, pero no por ende es la entidad principal para trabajar. Se puede trabajar casi con cualquier entidad que tenga poder sobre la materia, sobre la creación. No es mi área, no sé si alguno de aquí que esté escuchando sepa mucho de Goetia, pero tengo entendido que hay diferentes Goetias que tienen esa influencia sobre la forma. Marcosius es uno de ellos y lo conozco solo porque Ford lo menciona. Hay otros que están por allí, incluso montando un lobo, y otros que la verdad no es mi área. Mentiría si mencionase otro, pero vaya, no hay ninguna entidad con la cual uno deba decir, esta es la principal para la licantropía. Lo otro que mencionaste, más bien el término que yo te compartí, lo de la licolatreia o el culto al lobo, sí lo hay. Sí lo hay porque hay diferentes entidades con forma de lobo en áreas muy primitivas que pueden tener cierto culto como tal y tienen nombres específicos, Amarok, Ashina y otros nombres como tal. Déjame ver, de Pauet, creo que se pronuncia así, que también es una entidad con cabeza de lobo o cabeza de chacal, similar a Anubis, pero no es Anubis. Entonces, sí hay deidades lobo que han recibido culto. En cuanto al sendero que yo practico, Fenrir, Sulfur, Vanagander, Hrotmnir,
como tal, como aquí está soltar, hay culto. Hay culto y no es que, bueno, ahorita me distrajo el de Leviatán. Sí y no, pero pudiéramos abordarlo dependiendo del mito. Entonces, si hay un culto a un lobo y yo de alguna manera propondré uno desde mi propia perspectiva, sin referir precisamente a ser un sectarismo o algo por el estilo. En cuanto a estas comunidades que mencioné, ellos sí cultúan a una figura lupina como tal y la mantienen precisamente como una de las entidades principales para sus trabajos. ¿Qué más te puedo mencionar al respecto? Se me estaba yendo la información. Creo que es todo. De acuerdo, no hay ningún problema. Hablemos de eso porque justamente nos va permitiendo entrar poco a poco en un poco lo que es la finalización de esta charla, muy amena, por cierto. Espero que te haya sentido como esta primicia tuya estrenándote públicamente. Hablemos de esa parte práctica. Si yo hablo de que deseo trabajar el licomorfismo, entonces, ¿qué sería lo que sí haría un practicante moderno? Por ejemplo, mencionaste estas entidades nórdicas, Fenrir y sus hijos, si no estoy mal. Creo que es Hati y Skoll, no me acuerdo. Sé que hay uno que se traga la luna, el sol, perdón. Pero entonces, además de eso, ¿qué sí se hace? Efectivamente se busca esa metamorfosis por medio de qué? De sueños, de lo astral. Es decir, hablemos de cuál sería el itinerario, si se puede, hasta cierto punto, sin necesidad de entrar al cómo, ok. Sin entrar en detalles, sin decir, vas a poner esto y esto y esto y esto. No, esto se hace, esto se hace, esto se hace. Ok. Partamos de allí. ¿Cómo erradicar la práctica? Bueno, no es sencilla, es lo que les puedo decir, no es sencilla, requiere bastante preparación y antes de ello quisiera tratar de definir un poco qué es lo que necesita saber el licántropo, el deseante antes de ser un licántropo, antes de adentrar a lo que es la práctica. Y el licántropo debe de tener muchos aspectos taumatúrgicos ya desarrollados, pero en la base es una teurgia, aunque he conocido varios cautas que se saltan obviamente esta parte y trabajan solo lo taumatúrgico. Vamos por lo taumatúrgico. Debe ser un hábil necromante, no hay otra opción. Okay. Debe de tener un aspecto en el cual pueda manejar una evocación, una invocación y tener bastante bien manejado incluso la posesión antes de adentrarse a lo que es la licantropía. Debe saber bastante bien de hierbas de poder, de plantas de poder. Debe también tener dominado ya de manera básica la proyección astral. Debe también tener manejado, bueno, en nuestro contexto le manejamos como Seider o magia ritual, si se puede decir, o hechicería folclórica también. Debe tener también bien desarrollado lo que es conocido como magia sexual. Son varias cosas en las que uno debe de tener ya mínimo bien practicadas, si no es que amastriadas, para poderse acercar a la práctica. En cuanto a la entidad como persona, dejando el sombrero de hechicero al individuo como tal, hay otros aspectos que uno debe de tener. Y es lo que les había comentado, ese por qué, ese para qué, tener una decisión muy congruente con respecto a lo que quiere uno lograr o alcanzar con ese acto. Otro es el trabajo de la sombra. De aquí es muy complejo y no quisiera adentrarme tanto al respecto, pero es sencillo. Uno tiene que tener un muy buen trabajo con su propia sombra, no tanto desde el aspecto de es el animal que está en mí, no es prudente verlo de esa manera. He visto bastantes ocultistas y bastantes escritores que hacen mención a ella, unos desde un aspecto más mitológico, otros desde un aspecto, quiero creer, psicológico, pero la mayoría de esos autores no coincide con la teoría junguiana, que es la que yo comprendo, no indico que yo comprendo todas las ideologías, pero les sugiero mucho que se adentren en la introspección, exploración, asimilación,
de dicha sombra individual para que no los dominen en el momento del teriomorfismo o del licomorfismo como tal. Se los digo desde la experiencia que yo he fallado. Nada mejor que errar para aprender. O mínimo el empirismo lo indica así. Entonces, entre más tengan esta asimilación de la sombra, más exitoso va a ser su trabajo y menos los veré corriendo desnudos por la calle gritando soy un lobo. Pero en otra parte, la práctica, ya que uno tiene estos elementos como tal, lo siguiente es hacerse los objetos de poder, mínimo los 3. Yo tengo contabilizados 9. Estos 3 son los que puedo verbalizar en algo tan público. Estos 3 respetan a los objetos de poder mitológicos y legendarios, que ya les dije el contexto. Si deciden acompañarme en el discurso lobo, les voy a dar toda la información y de hecho cómo crearlos. Pero los pueden investigar, la información está allá afuera. Estos 3 objetos de poder mínimo te darán el primer estatus para ya vestirte, oler y ceñirte como el licántropo legendario. Los otros 6 restantes tienen otro tipo de simbolismos que yo los considero permitentes para hacer la totalidad. Una vez hechos los objetos de poder activados de la manera adecuada y con los ingredientes o elementos adecuados, que prosigue. Por allí vi un comentario que decía, hacer un juramento. Depende mucho el túnel de realidad de cada uno, pues este juramento para los caotas puede ser no importante, para los de la magia ceremonial puede ser totalmente relevante, para mi sendero es necesario. Entonces, variaría, no les puedo decir si es un elemento crucial. Los 3 elementos tradicionales diría sí es necesario porque la leyenda lo menciona. En cuanto ya se tienen los objetos de poder, les sugiero elevar o elegir o crear un lugar destinado para ello, de preferencia lejos de la civilización, que es lo idóneo, y escoger una noche. De aquí te puedo decir lo siguiente, ¿la luna llena influye como lo indican los mitos? No, así de sencillo. Hay un territorio muy específico que nos engloba mucho el tiempo de la luna llena y el resto no le importa. Está licántropo incluso a mitad de día. Entonces varía. Temporadas, sí les sugiero 2, equinoccio, solsticio de invierno y solsticio de verano son las fechas mucho más importantes para ello. Dentro del Ginstiguer, el mes de lobo es el más indicado, obviamente. ¿Qué más? Y dominar el odor o el éxtasis, el estado alterado de conciencia, es parte de lo básico y deben de dominarlo bastante bien. Esto como la práctica. Lo que viene siendo Ford, Mark Alan Smith, Get Magari y otros autores que analizo también dentro del discurso del lobo, nos dan partes de cómo hacer ese acto desde su túnel de realidad, desde sus pasos, desde su estructura, y yo trato de velar lo que está entre líneas para los que me escuchan y darles las bases para que ustedes puedan generar su propio acto. No está limitado por su territorio, no está limitado por su túnel de realidad, no está limitado ni siquiera por una creencia o deidad. La teriantropía o teriomorfismo es global y es prudente encontrar, o mínimo yo les diría esto, a la deidad con la que están trabajando y tomar las formas que ésta les da. Por ejemplo, he visto teriomorfismo con los que cultúan a la Santa Muerte y toman sus 3 animales como tal. He visto teriomorfismo con el abuelismo y con el señor y la señora del Mictlán, que toman sus 3 animales como tal. Con Hécate lo mismo, con el sendero de Odínico lo mismo. Entonces, exploren su túnel de realidad, exploren sus religiones, su sistema de creencias y tomen esos animales predominantes para el acto. No se limiten al lobo, aunque si se extienden al lobo, estoy para ayudarles. De acuerdo. Bueno, pues pienso que con eso hemos dado la última puntada, me parece a mí. Muy interesante todo lo que se ha conversado el día de hoy. Creo que es un abrebocas bien interesante porque se viene tu libro, se viene algo en lo que nos vamos a poder sentar y tomarnos el tiempo de estudiarlo, de investigarlo, de indagarlo. No sé si también habrá
algunos asuntos prácticos. Me gustaría, si es posible, que nos comentaras un poco sobre eso para ir cerrando. Ok, el libro lo vengo prometiendo desde hace 2 años en la editorial, pero lo voy extendiendo, lo voy actualizando. Lo que más me detiene, por así decirlo, es mi propia práctica, porque claro que podría compartirles mis ideas, claro que podría compartirles lo que comúnmente llaman actualmente como vende humo, y no pretendo hacer eso. Si hay prácticas que yo desarrollo y me equivoco, ¿para qué las comparto si sé que van a salir mal, ¿no? Entonces trato de pulirlas, trato de aprender obviamente de mis errores y lo vuelvo a escribir. Entonces, sí estará pronto, teóricamente estaría en este año, puede que sí, puede que no, puede que una parte. Entonces, no les puedo prometer absolutamente nada. Por parte de la editorial ya está palabrado, si es que la editorial todavía tiene paciencia para ello, pero está. En lo que viene siendo el contexto del libro como tal, verán todo, desde las leyendas totalmente explicadas, otro tipo de observación en base a las leyendas, mínimo las más contundentes, no las repetitivas. Les daré todo un análisis de cada una de las plantas que he encontrado relacionadas con el ungüento, les daré las versiones de cómo hacer el cinturón y mi propia versión, les daré las versiones de legendarias de qué es la piel, cómo hacerse de la piel y mi propia versión, y probablemente mencione los 6 objetos restantes, entre otro tipo de prácticas, y obviamente fomentar la licolatreia por parte del Sendero del Norte, básicamente. De acuerdo, Vid, si te parece bien, yo siempre suelo hacer una última pregunta para cerrar y sería 3 libros que recomiendes a las personas. Puede ser sobre este tema o puede ser sobre algún otro que tú consideres es importante, adecuado para la magia, el ocultismo, la hechicería, la brujería. Ok. Uh, Toda la base de mi inspiración de este trabajo es parte de lo que más me ha sacado a animarme, a atreverme a adentrar, mejor dicho, en mi locura y no sentirme tan loco. Son los trabajos de Elías Salodurson. Están en nuestro idioma español, están algunos en inglés, altamente recomendables. Allí encontrarán un trabajo de licantropía, de licolatreya y otros aspectos que estarán allí que pueden tomar claro para su propia práctica. De uno de los libros que yo sí pudiera recomendar de ese autor, para aquellos que no conocen este sendero, es el Ginrun Book. Ese libro para mí fue ese libro legendario, ¿no? Aquel que lo ve incluso uno en negro y todo ello, de que me pude hacer de la primera edición por Fall of Man. Entonces, este libro como tal fue aquel que me contagió de esa flama negra, aquel que me contagió de más hambre por conocimiento que en apariencia está prohibido o oculto. Es el principal que les recomendaría para adentrarse en el culto a los gigantes. Por otra parte, serían los libros de Cortu, como tal, también parte del Sendero Furciano, un poco más complejo y también tanto de adquirirlos como entenderlo, pero necesarios para entender el contexto. Y el tercer libro serían los Abrunyabukis, de los Abrunyaskalkas, como tal, medio complejo el nombre, luego se los escribo, pero allí también hablan del hombre lobo, allí también hablan de aquel ser mitológico desde un contexto germánico, histórico, bastante bueno, de que también tomé inspiración para mi trabajo. Entonces, si quieren pistas de lo que yo he aprendido, en esos 3 autores están, y sería lo que pudiera mencionar. Ah, sí, me mencionaste 3 libros, no 3 autores. De Cortu, sí. Les sugeriría el volumen 1, La esencia de la hechicería zurciana, bastante complejo, pero muy bueno. Si les interesa la filosofía, si les interesa lo práctico, el Svartnost, el volumen 4. Y de los Abrunya, el Ainas, el número 1, el volumen 1, sería lo adecuado. Mi recomendación. Ok. De acuerdo, pues agradecerte infinitamente por este tiempo que nos has brindado, por esta información que nos has dado.
Hombre, como creador de contenido o alguien que se dedica a crear contenido en parte, animarte mucho porque sé que tienes un montón de cosas por que puedes hablar, que puedes explorar, que puedes compartir. Pienso que esa es la única manera en la que poco a poco esto puede ir tomando cada vez más fuerza y más relevancia. Se necesita, por más que sean temas de un nicho pequeño, o por decirlo de alguna forma, se necesita. Es la única manera en la que podemos seguir expandiendo el conocimiento. Es como Liosa, Cortus, si ellos no hubieran escrito lo que han escrito, probablemente no te hubieran inspirado a ti, no hubieran inspirado a otros, y ellos hubieran dicho, no, me lo voy a quedar solo para mí, para mi círculo más próximo, probablemente ese conocimiento no seguiría en expansión. Entonces, invitarte a eso, agradecerte mucho por estar aquí, agradecerle a las personas también por haber estado aquí, por haber participado. No sé si quieres, por favor, despedirte y con eso cerramos. Pues un gusto. Estoy aquí para servirles. No, no hay mucho que hablar. No me gusta andar en cámara, pero uno se hace el esfuerzo por esparcirlo allá manera. Saludos a todos. Excelente. Muchas gracias. Una excelente noche para todos y por supuesto, como ya nos lo recuerda Bitpulfer desde la República Mexicana, que arda la llamada.